Hola, ¿qué tal? Cristian Jiménez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Primero que nada por tu tiempo, por aceptar esta pequeña entrevista que nos va a ser de mucha ayuda y de mucha utilidad. Nosotros sabemos que de tu gran trayectoria en el fútbol mexicano, en Argentina, y por eso queríamos venir a platicar un poquito contigo. Bueno, gracias. Para mí es un placer. Siempre que yo pueda ayudar en el camino de lo que decían ustedes como jóvenes, porque es importante que tengan esa proyección y que tengan la posibilidad también de poder hacer una entrevista, en este caso a mí, y que le pueda servir, ¿no?, para ustedes. Claro. Oye, bueno, vamos a empezar un poquito yéndonos más atrás. ¿Cómo es? Tú llegaste aquí a México muy joven. ¿De niño habías pensado o alguna vez te imaginaste, algún día me gustaría ir al fútbol mexicano? No, se te va dando a medida que va transcurriendo la etapa, digamos. Yo desde niño siempre mi sueño era jugar al fútbol, ¿no? Después di el salto a Primera División en Boca Juniors y de ahí empezó a surgir toda esa idea de poder saltar a salir un poco del país, a Europa. Pero bueno, el primero que se acercó allá por el año 2004 fue Veracruz. Veracruz, claro. Y ahí empezó No conocía mucho en México, si bien había venido a jugar 2 veces Copa Libertadores con América y contra Cruz Azul cuando jugaba en Boca. No conocía mucho, pero sí me hablaron del proyecto de Veracruz y bueno, ahí yo ya teníamos a Santiago. Hay varias fotos incluso de Santiago de pequeño con la playera de Veracruz. Y bueno, partimos hacia Veracruz y fue una linda experiencia. Después de Veracruz paso a América. Yo tuve la posibilidad en Veracruz de conocer a Cuauhtémoc. Hicimos una gran amistad. Y Cuauhtémoc me dice un día, él me decía Pingüino a mí en ese momento: Pingüino, yo te voy a llevar a la América. Él jugó conmigo casi, no sé si 6 meses, 1 año, no recuerdo bien. Y yo, recién llegaba a Argentina. Si bien sabía quién era Cuauhtémoc y el poder que tenía, no creía que en tan poco tiempo ya llegue una oferta para que yo me vaya a la América. Claro. Y bueno, nada, nos juntan a nosotros en América, me compra la América a Veracruz. Yo igual todavía seguía perteneciendo a Boca y llego a la América. Pero llegas a el actual campeón, ¿no? América claro, es campeón. América en el 2005 era el actual campeón con llegas Mario ya Carrillo. Un vestidor un poquito armado, ya más fuerte, ¿no? Como dices, figuras Sí. como el Cuau. Estaba Claudio López, el Piojo. Bueno, la verdad había un equipo muy fuerte. Estaba Memo Ochoa, que hacía sus primeros pasos en Primera División. Ricardo Rojas, Duilio Davino, el Gringo Castro, Kevin Roja, Pavel Pardo, Germán Villa. Me acuerdo perfectamente del equipo, ¿viste? Cuauhtémoc, Clever, el Piojo, Reinaldo Navia. Bueno, la verdad que era un grupo de muchos jugadores con mucho peso. Y yo joven, pero con muchas ganas. Y claro que eso te aportó de alguna manera experiencia, ¿no? Sí, más que nada hay una etapa de maduración, creo que es importante en el proceso de un futbolista, y yo todavía estaba en esa etapa, pero sí, todos los retos, todos los clubes y los jugadores que te tocan, o mismo entrenadores, siempre te aportan algo. ¿Pasa mucho eso? Que el jugador más con experiencia se acerca con los jóvenes a apoyarlos. Depende del jugador, pero normalmente pasa. Depende, porque hay liderazgo. Hay jugadores que son líderes por naturaleza y son muy detallistas con esas cosas de orientar al joven, de guiarlo. Y sí pasa mucho. Quizás yo no era tan joven, igual me trataban muy bien todos, pero también era como, ya había vivido la etapa de Boca, que era muy mediático. Claro. Pero yo tenía 17 años, pero cuando fui a la América ya tenía 24. Y ahí es como que si no tenés los pies sobre la tierra, te va comiendo. Te va absorbiendo el mundo mediático, que aquí mismo en México es de los más mediáticos en América. Y la presión también, un montón. Los equipos grandes, A mí me tocó jugar después
en Cruz Azul y los equipos grandes son así. Por ejemplo, en Pachuca ya te consolidaste un poquito más jugador, tuviste más minutos, tuviste más juego. Ahí es donde empezaron tus años. ¿Fuiste campeón de liga ahí? Sí, ahí fue como... Yo recuerdo de que cuando yo llego a Pachuca era como... Creo que a todos nos pasa, de querer demostrar de que se habían equivocado con uno, que yo tenía mucho potencial para poder ser un buen jugador o un jugador que puede sobresalir en el fútbol mexicano. Y así lo tomé. Si hay algo que yo tenía siempre era esa sed de revancha de todas las cosas adversas que tenía en la vida, tratar de transformarla y cambiar a algo positivo. Y creo que ahí me tocó de una buena edad, un buen equipo, un buen líder, un club muy bien estructurado y yo con un hambre de querer demostrar. Entonces ahí fue como que se dio mi reacción como futbolista y todo lo que tenía. Ok, y ya por fin llegas a Cruz Azul, para el 2010 más o menos. 2010. ¿Fue difícil al principio? ¿Es igual un vestidor un poquito difícil. Grande? Fue muy difícil. Yo ya llego un poco más grande, pero fue muy difícil porque cuando vos llegás a un equipo tan grande como Cruz Azul, llevaba un tiempo también sin salir campeón, acomodarte a una idea futbolística no era nada fácil. Había jugadores referentes como Gerardo Torrado, el Jimmy Lozano, Chuy Corona, Tito Villa, Cata, pero Cata era un poco más chico que yo. Y yo entendía perfectamente la mística de Pachuca, entendía perfectamente la idea futbolística de Pachuca, todo lo que pasaba en la fase de generación de fútbol, ofensiva en la generación de fútbol, pasaba mucho por mí. Y yo me encontré en un momento donde llegué a Cruz Azul y no era así. Había muchos jugadores muy desequilibrantes y yo tenía que me tenía que encontrar dentro de ese equipo. Y no fue nada fácil porque venía de ganar todo en Pachuca y de repente la gente quería resultado inmediato. ¿Y de alguna manera sentiste un poquito de presión o es...? La presión siempre está. La presión, yo creo que el jugador de fútbol se presiona por ganar un partido. No importa el equipo que sea. Creo que la presión, hay equipos que presionan más, que son más mediáticos, otros equipos que presionan menos. Como a ustedes les debe pasar, una materia presiona más, otra menos. La mamá presiona más, el papá presiona menos, o al revés. Pero yo creo que en todos los ámbitos de la vida siempre hay una presión. Depende de la situación que vivas y cuál es la presión, si es más grande o menos grande. Pero el jugador se acostumbra a jugar con eso. Y el que no da ese salto. En 2013, aquella final. Sí, es una final... ¿Sigue siendo difícil recordar aquella noche? No, vos sabés que no, porque la realidad es que no... me ha tocado... Y hoy entendiendo, yo tengo 41 años y quizá en ese momento por ahí uno se pone y son golpes que te da el fútbol. Pero también he ganado muchas finales y he perdido muchas finales y he ganado muchos partidos y he perdido muchos partidos. Y así es la vida del futbolista. Y siempre me preparé. Quizás me hubiese preocupado si yo en esa final no hubiese entregado todo. O me hubiese preocupado si yo no habría dignificado mi profesión durante toda mi carrera. Entonces, que duele, claro que duele. Pero después... todo lo que estuvo a mi alcance intenté hacerlo. Y es mucho de resultado, el fútbol es mucho de resultado y mucha gente lo entiende así. Y quizás yo en un momento lo entendía de esa manera, si ganás sos bueno, si perdés sos malo. Y yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay que tener ese término medio para poder darle lugar al fútbol dentro de tu vida, porque al final puede dañar mucho a jugadores que están involucrados y no están preparados para esa etapa. Tengo esta pregunta. ¿Ibas tú a tirar el quinto penal? Yo pateaba el quinto. ¿Tú lo pateabas? Sí. ¿Y por qué? ¿Porque te gustaba cerrar a lo mejor la tanda? Mira, la situación puntual de lo que pasó, nosotros, y como Cruz Azulino, y la gente está de Cruz Azul lo va a ver, nosotros
Antes de esa final habíamos tenido 2 instancias de definiciones por penales. Sí. Una con América en semifinal de Copa, en el Azteca, que yo pateo el quinto, Claro. que Aquivaldo la abuela, y otro contra el Atlante, la final de Copa. Eso fue un mes antes de jugar la final con América. Sí, venían de ser campeones de Copa, Cruz Azul. Y ya nosotros ganamos las 2 previa a los penales de ese día con América. Y entonces nosotros ya era como que no teníamos esa racha de quién pateaba primero, quién pateaba segundo, quién pateaba tercero, si estábamos todos los involucrados dentro de la cancha, ya no modificaba. Ahora, si había un penal dentro del partido, lo pateaba yo. Pero nosotros, como no había ido bien, no modificamos eso. Pero fue una de las cosas que después yo, con el largo del tiempo, me planteé de decir, ¿por qué no agarré el balón y pateé primero? Pero también lo podía haber errado. Claro. Son cosas del destino y ya, como recuerdo algo, porque yo era el encargado, pero después yo ya cuando saco conclusiones, si hubiese pasado eso y si yo hubiera pateado el primer penal, pero lo hubiera no existe, ¿me entendés? Porque Claro. nosotros hablamos con el diario el lunes, pero si yo cerraba el quinto o yo me tocaba el quinto y llegábamos todos bien y yo erraba el quinto, pues era lo mismo. Claro, a fin de cuentas fueron Pero varios factores. hay muchas cosas que por ahí al aficionado hay que explicarle estas cosas, porque por ahí el aficionado muy a la ligera te dice, no, bueno, ¿cómo? Si vos eras el encargado, ¿por qué no pateaste primero? Sí, tenés razón, pero dos series antes salimos campeón de Copa y semifinal, y al final pateé. Entonces, pero bueno, eso quedó ahí y la verdad que fue una pregunta o algo que tengo siempre en la cabeza, o cuando me preguntan, lo explico de esta manera. Oye, en ese 2013 también recibes tu primera convocatoria con la selección mexicana. 2013, creo que sí. Sí, ahorita 2013. Sí, claro. fue un poquito, ¿cómo fue para ti el hecho de comenzar el proceso de naturalizarte primero? Porque ya llevas varios años jugando aquí en México. ¿Cómo fue ese proceso? Igual tuvieron muchas polémicas en cuanto a si debía ser convocado, ¿no? Lo que hoy a lo mejor vive Funes Mori de alguna manera. Sí, claro, pero yo no tengo polémica. No, claro. Yo tengo un cariño por el país y a mí no me modifica. Yo pienso de que soy mexicano. También yo ya en ese momento lo sentía de esa manera, naturalizarme. También yo lo tenía que hacer por una cuestión de impuestos, por una cuestión de un montón de cosas que cuando vos tenés un plan de vida en un país tenés que hacerlo, porque si no vas a seguir siendo extranjero. Claro. Y tenés poco privilegio o tenés mucho más que aportar. Y la verdad que a mí en lo más mínimo me modificó. Yo tengo claro que quién soy, a quien agradezco. Este es un país que me ha dado mucho. Tengo 2 hijas mexicanas, lo siento al país como mío. Entonces, las polémicas siempre van a haber, siempre va a haber. Pero yo también tenía la posibilidad de elegir. En aquel entonces me llamó el Chepo de la Torre y me dijo, ¿querés jugar en la selección mexicana? Y yo podía haberlo dicho que no. ¿Por qué? Sí. Porque lo sentía de esa manera, porque amo el país, porque quería retribuir todo lo que me ha dado México con un partido de fútbol. Poder representar a tu selección o a tu país en un partido de fútbol, que es lo que hago yo, es algo maravilloso. Entonces, yo hoy a la distancia... Había situaciones que sí me dolían, que digan que yo no me sabía el himno y que un montón de cosas que pasaban, pero al fin y al cabo después el tiempo me fue dando la razón, y la razón fue de que yo ya retirado, con 4 años de retirado, seguimos viviendo en México, disfrutamos Claro. de la vida en México. Mi familia, mis 2 hijas son mexicanas, Santiago es mexicano. Y cuando planteamos la situación de decir, y esto es lo más bonito, cuando planteamos la situación de decir, ¿qué quieren hacer, hijo? Nosotros tenemos las abuelas o el mamá, papá y todo lo tenemos en Argentina. Si quieren ir allá, probar allá, imposible moverlos a ellos de acá. Ellos decidieron México. Entonces México. Claro, aparte te tocó en Cruz Azul y aquí en México vivir uno de los mejores momentos, yo creo que como padre, el hecho de te llegó a tocar compartir cancha y vestidor Sí. con tu hijo, ¿no? Sí, fue un sueño. Un sueño. Un amistoso con Pumas, me parece.
Fue con Puma en Houston y jugamos un partido de Copa con Tigre. Fue maravilloso. Obviamente que para él fue una presión enorme, pero para mí yo ya estaba grande, ya analizaba mejor las situaciones que me pasaban puntualmente y deportivamente fue algo de lo que pocos pueden tener el privilegio de poder jugar con su hijo. Claro. Normalmente lo jugás en una quinta, en una cancha en el barrio, y yo estaba jugando un partido, aunque fue amistoso, pero con público, claro. Fue todo muy emocionante y la verdad que lo disfruté hasta el momento de la lesión, porque en ese mismo partido se me lesionó Santiago y se fracturó la clavícula, entonces ya no lo disfruté tanto. Y con Santi, en algún sentido, ¿cómo eres? Dices que sentías cierta presión, porque uno como papá es exigente, imagínate como hoy que eres entrenador, papá, con experiencia en el fútbol, o le dejas un poquito su espacio que él va haciendo su carrera. No, yo entiendo bien el rol que tengo. Soy muy emotivo con él, la verdad que, bueno, con todos mis hijos. Soy un padre muy llorón, me dice que no sea maricón, siempre me dice. Porque la realidad es que yo a ellos lo cuido, lo protejo siempre. Pero también es como que entiendo esta parte de darle su espacio, porque ustedes como jóvenes necesitan que no esté todo el tiempo constantemente presionándole. Yo no quiero que sean perfectos, o no quiero que mis hijos sean perfectos, porque el equivocarse lo va a hacer que sean mejores seres humanos y que ellos puedan resolver situaciones sin los padres. Ojo, hay situaciones que sí necesitas de tus padres, pero intento ser un padre muy comunicador, pero siempre muy positivo en todos los aspectos de la vida, y trato de orientarlo a que ellos sean buenos chicos, que creo que en ese sentido estoy muy contento con mis 3 hijos. Tenemos una madraza en la casa, que es la madre de mi esposa, la madre de los chicos, que es increíble cómo cuida y protege a mis hijos, y en este caso Santiago, que yo creo que es al que más le preocupa en esta situación de que no está ya más en el país y que está lejos, pero intento de que sean ellos, que no todo sea perfecto, de que se tienen que equivocar, que se equivoquen lo menos posible, pero yo creo que nadie nació sabiendo lo que se le va a presentar en la vida, y hay otras situaciones que tienen que resolver ellos. Oye, ¿y cómo fue para ti el vivir del campeonato? Porque si bien estuviste de Cruz Azul, estuviste varios años tú intentándolo y estando ahí, y tu hijo se le da a él como padre, me imagino. La verdad que yo estaba, en su momento estaba nervioso, pero dejé que fluya. Yo trato de no meterme tanto en esas situaciones, trato de no involucrarme tanto, sí, de por ejemplo hablarlo con él de todo lo que vivía, pero al ser joven, quizás, ¿ustedes qué edad tienen? 20, 22, 20. ¿Y se plantean qué quieren para su vida? Pues ya las primeras cosas, no me imagino que ya es importante las bases. Pero no sabe qué va a haber después. Entonces, y eso es un privilegio que tienen. Y bueno, para mi hijo también es lo mismo. Nanito, para mi hijo también es lo mismo. Realmente es como que él ayudó que tenía 18 años y que no sabía toda la presión que tenía detrás. Claro, porque venía a ser, no siente la presión que a lo mejor un jugador con 10 años en el club, claro, que viene. Por ejemplo, si a mí me tocaba esa etapa, quizás yo tenga más presión o tenga más obligaciones, porque yo asumía ese rol. Y él no siente los 23 años que tiene el club, porque él a fin de cuentas tiene, si viene de básicas, pero en el primer equipo tenía que 1 año a lo mejor. No, llevaba 2 años, pero imagínate que se te presenta a vos hoy la posibilidad de hacer algo que lo soñaste siempre, porque Santiago de los 8 años está en el club. Y de repente se encontró con una final después de 20 años. ¿Y qué dice? ¿Qué tengo para perder o tengo para ganar? Tengo para ganar un montón de cosas, de perder yo no voy a ser responsable, no. Ya jugué en primera división, estoy jugando una final en el Estadio Azteca, un estadio espectacular. Ah, claro, en ese sentido sí. Tengo para ganar todo, entonces yo creo que al no detenerse a pensar la situación específica que está viviendo, deja que fluya, y fue maravilloso. Yo creo que fue uno
de los campeonatos que más lo disfruté y agradecí a Dios por haberme dado la posibilidad de poder disfrutarlo con él, porque si hay alguien que sufrió en la del 2013 fue mi familia en general. Y esto es como que ese huequito que teníamos lo devolvió todo. Claro. Y, por ejemplo, ya se da tu retiro. Sí. ¿Cómo fue que se dio este acercamiento con las televisoras para tú comenzar como comentarista? Sí, mira, lo de mi retiro ya lo tenía planeado. Yo creo que después de retirarme, de salir de Cruz Azul, yo siempre tenía en mente o Cruz Azul o Pachuca. ¿Te hubiera gustado retirarte en Cruz Azul? No, yo creo que como sucedieron las cosas era tal cual como me tenía que pasar. Porque yo hoy tengo el cariño de la gente de Cruz Azul y eso no ha modificado. La gente de Pachuca merece todo mi cariño y mi respeto, porque la verdad yo lo tomo como en casa, tanto a Jesús Martínez como a todo el grupo de trabajo del Grupo Pachuca, que me ha brindado siempre desde el día que llegué en el 2006 hasta el día de hoy, que estoy alejado de la institución, y siempre me mostraron un gran cariño. Pero todo lo que viví, toda la etapa fue buena, pero yo tenía un plan. Ya a esta etapa digo, ¿qué va a pasar después que me retire? No quiero quedarme de brazos cruzados. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿En qué puedo yo aportar esta experiencia como futbolista? Entonces yo digo, bueno, pero sí quiero tomarme un tiempo en el cual yo pueda disfrutar de mi familia, que era la que me acompañó y sufrió, y el desgaste y los viajes durante 20 años. Y entonces la primera idea que tenía era tomarme como un año para poder pensar bien qué quería. Si era por el lado del fútbol, capacitarme algo más, empezar a capacitarme mucho más y empezar a ver cuáles eran las opciones que tenía. ¿Habías hecho ya el curso de director técnico? Sí, yo ¿no? había hecho el curso de México, el de Argentina, pero yo quería estar en el DF. En la Ciudad de México, porque la capital. yo ahí tengo mi familia, no me quería mover de ahí. Y entonces me habla la gente de Fox Sport, me invitan a trabajar como analista del canal, y tiene que ver con el mundo del fútbol. Claro. Indirectamente tiene que ver con el mundo del fútbol. Y lo encontrás desde un lugar externo a situaciones muy puntuales que viven en el fútbol. Entonces digo, bueno, yo voy a ir. Yo tenía mi programa estelar, que era La Última Palabra, que era a las 11 de la noche. Y tenía los partidos que transmitía Fox para la Liga MX como analista en los partidos. Siempre me tocaba Cruz Azul o Pachuca o Tijuana o León. Siempre estaba envuelto en las partes externas de lo que rodea un partido de fútbol. Entonces me quedé un año ahí, muy a gusto. La verdad, la empresa me hizo sentir muy cómodo. Y de ahí digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo quiero ser entrenador. Y se presenta la oportunidad de ser entrenador. Pero quería empezar no agarrando un equipo de primera división, que aparte no tenía los méritos tampoco como entrenador para poder hacerlo. Que sí, quizá el nombre sí, pero no los méritos para poder hacerlo. Pero me invitan a Cancún como director técnico. Y ahí también yo quería ver para qué estaba, a ver si yo podía aplicar. Claro, comenzar a calarte a lo mejor. ¿A calarte, a probarte. Claro, yo quería ver cómo funcionaba, digamos, si bien era un convencido soy un convencido, y hoy creo que con los años y la experiencia que tengo ya soy otro entrenador, pero al comienzo es difícil, ¿no? Y la verdad que fue espectacular, fue hermoso lo que me tocó vivir en Cancún, plantarme adelante un grupo, proponerle o convencerlos a ellos de una idea, una metodología de trabajo. Me tocó también una etapa donde no se estudia, que vos decís, la pandemia. Yo no estudié qué se hace en una pandemia. Si bien tuve que actuar como entrenador o como líder, no estudié, entonces tuve que resolver situaciones. Pero al fin y al cabo eso también me fue dando más experiencia, más capacidad, el día a día con los chicos. La categoría es una categoría difícil, porque es una categoría que más allá de lo futbolístico
Es una categoría donde vos tenés que tener mucho tacto con el jugador, porque hay jugadores jóvenes, hay otros jugadores que vienen de primera división, pero cuando vos le ofreces venir a una categoría de Liga de Ascenso y no tenés ascenso, es muy difícil para ellos mentalmente. Entonces ahí también utilizar la parte emotiva, la parte psicológica, la parte de gestión, de poder llegarlo a ellos de una manera u otra, y eso me ayudó muchísimo. Y la verdad que todo el proceso que me retiré hasta hoy, si tengo que elegir, lo volvería a hacer como lo estoy haciendo, porque creo que lo estoy haciendo planeado para en un futuro poder ser un buen entrenador. Y hoy estás también en un gran proyecto que es Mazatlán. Estoy en un gran proyecto que es el Club Mazatlán, un proyecto muy ambicioso, con poco tiempo, y yo sé que más adelante va a seguir creciendo porque están haciendo muy bien las cosas. Y con un amigo, eso es lo más padre que me pudo haber pasado. Que un amigo te invite a trabajar, y no solamente porque sos el amigo, sino que vea capacidad en ti. Y tiene fe en tu trabajo, ¿no? Claro, que tenga capacidad en ti para que lo puedas ayudar. Para mí es extraordinario. Yo con Gabriel siempre decía, yo si hay una persona que yo puedo sentarme a dialogar y a hablar y ser yo mismo, ese era Gabriel. Y siempre lo dije, nosotros cuando éramos jugador, los dos, estábamos en pretemporada y nos poníamos al balcón a tomar mate. Y pasábamos horas y horas hablando de un montón de cosas, y él me contaba y yo le contaba. Y ese es un verdadero amigo. Cuando vos te sentás con una persona y vos no dudás de contarle cosas, sea lo que sea, ese es tu amigo. Y creo que hoy estoy en ese plan de ayudarlo a él, pero también no deja de ser una presión, porque claro, quiero que salgan bien las cosas, y la tranquilidad que tengo es que trato de ayudarlo en lo que más puedo. ¿Y qué proyectos entonces tienes a futuro como entrenador? ¿O piensas a lo mejor volver un poquito al tema del análisis deportivo en televisión? No, por ahora no. Por ahora no. Yo estoy muy contento con la cancha. A mí, yo huelo el pasto. Tengo la necesidad de estar ahí. Creo que le puedo ser muy importante para muchos jóvenes también. Hoy estoy bien, estoy disfrutando el momento, disfruto del día a día. Por ahí el tener la posibilidad de hablar con Nico Benedetti, que lo tengo ahí en Mazatlán, y me preguntan, Chaco, vos cómo pasó esto, y poder contar experiencia y vivir esa experiencia con estos chicos es algo maravilloso. Y hoy estoy en ese plan de dejarme fluir al máximo potencial de aprendizaje, que es lo que más quiero, chupar todo lo que pueda a nivel entendimiento del fútbol, porque nosotros creemos de que porque jugamos tantos años al fútbol tenemos todo el conocimiento. No, hay una estructura, hay una metodología, hay una gestión, hay patrones, hay modelo de negocio del club, hay un montón de cosas que tenés que vos saber para poder hacerlo. Y en primera división quizá, en Liga Expansión menos, pero en primera división ya hay cosas que son más. No es solamente que vos estés defendiendo a los 11 que pones en la cancha o las decisiones que estás tomando, sino vos estás tomando decisiones de un club que gasta millones y millones de dólares para que todo salga bien. Entonces como que hay que estar preparado. Y eso, a ese camino quiero llegar. Bueno, Chaco, pues muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos de parte de todo el equipo. Te mando un abrazo y que Dios lo bendiga siempre. Saludos grandes. Saludos y muchas gracias a todos.